Año 1974. El hallazgo y la revolución cultural china. El que ha desplazado la montaña es porque comenzó quitando las pequeñas piedras. Proverbio chino. Camín se entretenía al observar las motas de polvo seco que volaban del otro lado de la ventana. Era un avance si comparaba esta actividad con la de la jornada anterior, ya que había dedicado las agobiantes horas a contarle las patas a los mosquitos. La sequía era tan extrema que las moscas se reproducían sin parar y solo los instrumentos de la música tradicional conseguían acallar el constante aleteo. El teléfono sonó. Se sorprendió tanto que brincó en la dura y desconchada silla. Cayó sobre el asiento y se pinchó el trasero con el tornillo que estaba suelto. Al tercer timbrazo sintió el mismo escalofrío que lo embargaba años atrás, cuando era agricultor y los huesos le anunciaban que pronto se descargaría una fuerte tormenta. Sí, entiendo. Permanezca ahí y no toque nada. La voz de Li Jian, su ayudante en el museo de la provincia de Shanxi, retumbó contra las paredes. No se preocupe, le transfiero la llamada al curador. Caminó con reticentes pasos, pues la rutina lo aplastaba y pronto lo transformaría en una silente sombra. Por desgracia, no era la época apropiada para los museos, ni para los importantes descubrimientos. Cogió el auricular que le entregó su compañero y le efectuó una sonrisa cansada de agradecimiento. Zhao Canmin al habla. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Sabe? No quiero tener problemas con las autoridades. Solo buscábamos agua e hicimos un pozo. Cuando llevábamos 1 metro encontramos cabezas de cerámica y puntas de flechas de bronce. Les juro que yo no hice nada. Están ahí. ¿Puede venirlas a ver? En el instante en el que le indicó dónde se situaba la propiedad, a Canmin lo embargó la emoción y lo invadió la vitalidad. Se hallaba próxima el túmulo del primer emperador. Acabó pronto la conversación. Enseguida su colega y él salieron por la vetusta puerta y se montaron en las bicicletas. Los apremiaba el superior de los dos en el museo, a quien se le había quitado la modorra como por arte de magia, y los convencía de que encontrarían algo trascendental. No hacía falta, estaban seguros. Pedalearon con tanta rapidez que los insectos se les estrellaban contra las ropas o se les espachurraban en los rostros y se quedaban aplastados allí, igual que verdosos escupitajos. Pero no los advirtieron a causa de la exaltación. Despedían el mismo olor nauseabundo de los cuerpos muertos o de los calcetines muy sucios. Al arribar, la mirada agüidiza del campesino que se había comunicado con el museo se adicionaba a las incoherencias telefónicas que había balbuceado, lo hizo sospechar que algo ocultaba. Lo confirmó cuando, bajo amenazas, le sonsacó que había vendido unas cuantas piezas de metal como chatarra. Enfadado, detuvo las obras sin más trámite. Canmin suspiró para calmarse por verse obligado a ser testigo de tanta desidia y volvió a contemplar el fondo de la excavación. Se mezclaban torsos, piernas, brazos y un par de cabezas. La tierra roja reseca despedía hedor a humedad rancia. ¿Serán de la era Qin?, le preguntó su acompañante con tanto entusiasmo que le podía oír el latido del corazón mientras palpitaba acelerado. Creo que sí, Jian. Si no hubiera desconocidos delante, se atrevía a afirmar que se pondría a dar saltitos, como las miles de langostas que lo rodeaban. Deberemos ser muy cuidadosos. Y por partida doble. Si los guardias se enteran, lo destruirán todo. Y no podemos dejar los restos de las estatuas aquí, o estos miserables los venderán. Li Jian puso cara de preocupación, pues las personas normales y corrientes como ellos también sufrían en carne propia la violencia del régimen. Era de público y notorio conocimiento que Mao Zedong, el líder del Partido Comunista Chino, se esmeraba en preservar por la fuerza el comunismo, depuraba los elementos capitalistas y los tradicionales, y no admitía ninguna rebeldía ni la más ligera crítica. A tales efectos, se amparaba en la acción de los guardias rojos para destruir reliquias milenarias y cualquier artefacto histórico que evidenciara la grandeza del pasado. Ni siquiera mostraban reparos al saquear sitios de relevancia cultural o religiosa. Y la memoria del gran sabio Confucio solo lo hacía ensañarse más,
porque a su lado se sentía igual de pequeño que una diminuta pulga. «¿Y entonces, Cadmín, qué hacemos?» Al pensar en la posible desaparición de estas maravillas, su ayudante parecía a punto de echarse a llorar. «¿Me estás diciendo que lo perderemos todo?» «De ninguna manera. Tú, amigo, ve lo más rápido que puedas al museo. Dile al jefe que nos envíe el camión y a alguien de confianza para que cuide el hallazgo». Acostumbraban a trabajar con el máximo secretismo en las esporádicas ocasiones en las que alguien se atrevía a notificar un hallazgo. Esta vez serían más cautos aún, ya que se trataba de tesoros que pertenecían a Shao Shen, un gobernante que buscaba la inmortalidad por medio de la magia. En resumen, el antiguo emperador era la antítesis de los actuales políticos, y estos no dudarían en purificar las riquezas encontradas a la primera oportunidad. Los siguientes días Camille se encerró a caricanto para armar el puzzle que constituían las piezas, y dejó que Jian se encargara de la aburrida burocracia. Había trozos más completos, pero muchos lucían tan fragmentados que su tamaño rivalizaba con el de las abejas. Se olvidó de comer y de dormir. Solo recordó las necesidades básicas humanas cuando tuvo frente a él el primer rostro de cerámica y le dio la impresión de que le guiñaba los ojos como si comprobase la movilidad de los párpados. Camille se mojó la cara y se tomó el tiempo imprescindible para no desfallecer y para evitar las alucinaciones causadas por el hambre y por el cansancio. Pero la comida tenía sabor a arcilla y le costaba tragarla, aunque le sirvió para callar el ruido de las tripas. Además, mientras dormía escuchó un sonido similar al de la gravilla al caer sobre el asfalto y soñó con la resonancia de los pasos de un oso que arrastraba las zarpas por la entrada del museo. Así, 36 horas después del descubrimiento, los dos imponentes guerreros de terracota se erguían frente a él y custodiaban la sala. Ambos medían alrededor de 1,80 m de altura, llevaban el cabello recogido y conservaban restos de color rojo y de distintos matices de azules. Se notaba que los inteligentes, nobles y recios semblantes habían contemplado cientos de combates y que habían salido victoriosos de ellos. Ahí se acababa el parecido, pues los rasgos eran tan diferentes como si fuesen hijos de distintas progenitoras. Le dio mucha pena que la pintura a base de huevo y que las capas de laca se hubieran evaporado al extraerlos de la protectora tierra, tal como si un hechicero los hubiese desintegrado con su varita mágica. «¿Cómo haré para cuidaros?» Un nudo se le enredaba a Camille en la garganta y se le hacía trizas. Se sentía como una mamá gallina al extraviar a un par de sus polluelos. Si cualquiera de los campesinos implicados habla, esto terminará en desastre. Nadie debe saber que estáis aquí, o el gobierno, que tiene tentáculos por todos lados, se enterará. Que Dios nos ayude. La súplica del creador no surtió efecto. 2 días más tarde una voz masculina lo sobresaltó cuando se encontraba junto al pozo y acariciaba una nueva cabeza que había hallado intacta. «Esta es una gran noticia. ¿Por qué no la ha reportado?» Zhao Canmin se quedó de piedra al reconocer la voz. El intruso era Wang Yu, el periodista de la agencia estatal Xinhua de noticias. «Porque no puedo arriesgarme a que lo destruyan, y usted tampoco debe poner en evidencia a los guerreros. Son parte de nuestro pasado. ¿O acaso no valora nuestra historia antigua? Las reglas se hacen para que se cumplan, y usted no me obligará a que las rompa y a que me ponga en peligro». El reportero esbozó una mueca de desagrado cuando le siguió suplicando. «Agradezca que, por su intachable trayectoria, no denunciaré sus pensamientos contrarios al régimen». Al siguiente día, Wang Yu publicó la información relativa al hallazgo. Esa misma jornada, los líderes del Partido Comunista de China se enteraron del secreto, y la Guardia Roja se presentó enseguida en el museo. Canmin, al verlos, reflexionó acerca de lo evidente, es decir, que los 10 intrusos que sacaban pecho ante él y que se presentaban en actitud amenazante eran el resultado de la clausura de las escuelas secundarias y de las universidades en años anteriores, pues su analfabetismo se había convertido en patológico. «Venimos a llevarnos esas cosas», el cabecilla señaló a los guerreros, «y quiero que después nos lleve al lugar en el que estaban». «¿Y para qué las quieren?».
Significaba un riesgo extremo preguntar porque, aunque la Guardia Roja no había sido reconocida a nivel oficial, sí asumía las funciones de control a nivel oficioso. Imagino que comprende la importancia del yacimiento. Resulta imprescindible la presencia de arqueólogos para extraer con cuidado extremo las piezas. Un par de ellos se rieron sin ningún disimulo, y el jefe se sintió vapuleado en su amor propio. ¿Acaso me pide explicaciones? Lo cogió del cuello y lo levantó en el aire. Era bastante más alto y más fornido que él. Camín casi no conseguía respirar. ¿Se da cuenta de que con una simple llamada usted sería confinado en un campo de reeducación y que nunca volvería a este antro? ¿O podríamos llevarlo de viaje por ahí? Y le pasó el índice por el cuello simulando que era un cuchillo. Nadie supo cómo la cabeza sin cuerpo de la última estatua rodó sobre la mesa. Cayó encima del pie del agresor, quien en el acto soltó al curador del museo. «¡Yo lo mato!», gritó uno de los jóvenes que aún no había intervenido. «¿Qué le ha hecho?». Furioso, lo increpó otro de los guardias, y todos lo rodearon como si fuese un ciervo a punto de ser victimizado por los cazadores. De esta no lo salva nadie. «Yo no he hecho nada». Zhao Kanmin había perdido el miedo y sonaba rabioso. «¿Cómo podría si me estaba ahorcando?». «No se haga el inocente». El jefe se repuso apenas e ignoraba el inmenso dolor. «Llevad la cabeza al coche y luego esas dos porquerías de piedra». «Que nadie las toque. Son del primer emperador», chilló Kanmin y se interpuso entre los vándalos y los hombres de terracota. «No permitiré que se las lleven unos críos idiotas. Vuestras sucias y codiciosas manos no tocarán a mis guerreros. Y yo no permitiré que un traidor al partido siga con vida». El líder de los guardias rojos se hallaba fuera de sí. «¿Quién dreante se cree que es? Usted está muerto. Los llevaremos con nosotros y llamaremos a la policía secreta. De esta traición no lo salva nadie». E iba a cogerlo de los cabellos, pero un musculoso brazo de arcilla se interpuso. «No», pronunció una voz cavernosa. «No». Todos se enfocaron la vista en el militar de cerámica. Había cobrado vida. Los ojos de los comunistas se les salían de las órbitas y no daban crédito a lo que ocurría. «¿Pero qué mierda?». El bravucón que ejercía de líder no pudo concluir la frase. La enorme mano de terracota, a modo de mazo, le partió el cuello. «Pídale por favor que pare», le imploró el adolescente que había sido el primero en amenazarlo de muerte. «Ah, ahora que las circunstancias han cambiado para ti y que ya no son tan favorables, de gallito has pasado a ser una gallina», le espetó Kanmin con desdén. «¿Verdad que ya no quieres asesinar a mis guerreros o asesinarme a mí?». «No, claro que no, estaba confundido». Se arrodilló a los pies del curador, mientras lágrimas tan abundantes como el orín de un oso negro se le deslizaban sobre las mejillas. «Le juro que desde hoy abandono la Guardia Roja, pero por favor, que él no me haga daño». Y señaló al soldado. Una ligera brisa, similar a la producida durante la exhalación, le hizo cosquillas en la oreja y le produjo un escalofrío que lo obligó a detener la súplica. El comunista se giró a cámara lenta, como si lo horrorizase saber qué había detrás de él. Casi rozándole el cuerpo, se había colocado el otro militar de terracota. «No, por favor, no». Los sollozos eran tan fuertes que serían capaces de despertar a los espíritus más aletargados del más allá. «Por favor». Pero el hombre de arcilla, sin vacilar, le arrancó la cabeza y la tiró lejos. La sangre que salió disparada lo embadurnó primero, y luego se mezcló con los restos de pintura roja, de modo tal que dio la sensación de que recobraba su antigua prestancia. Ni uno solo de los demás intrusos efectuó el menor intento de defender a sus compañeros. Por el contrario, abandonaron la estancia en tropel, y en el intento de salir por la puerta todos juntos como un racimo, se quedaron atrapados en el hueco. Los brazos, los torsos y las piernas se entremezclaban en posiciones extrañas. No le dio pena alguna contemplar cómo los guerreros les tiraban de los miembros y se los cercenaban como si fuesen patitas de cucaracha. La diferencia radicaba en que al hacerlo no se desprendía el hedor a queso rancio de estos insectos, sino el metálico de la sangre. Emitían por las bocas, mientras los exterminaban, chirridos análogos a los de los grillos.
Lo único que sí le extrañó fue que dejaran intacto a uno de los guardias. A jefe Xiaoshen matar, lo amenazó el hombre de Ansilla, que tenía la voz cantante, y se llevó la mano al corazón. Ve y decir. Ni por un segundo Kan Min consideró que el fantasma del antiguo emperador pecaba de ingenuo, pues se hallaba convencido de que la realidad en China cambiaba a pasos de gigante. Y no se equivocó. Las autoridades de Pekín les enviaron a decenas de arqueólogos, de historiadores, de técnicos y de científicos. En pocos meses extrajeron con meticulosidad 500 soldados para beneplácito de los trabajadores del museo y del primer emperador, quien los recibía como si fuesen sus hermanos extraviados. Con el transcurso de los años, 8.000 salieron a la superficie, junto con los acróbatas, los forzudos y los músicos. Aunque, por desgracia, todavía quedaban muchos más dentro de la pirámide y en el seno de la tierra. Pero Kan Min estimaba que el momento de oro de los guerreros se produjo cuando comenzaron a ir de gira de país en país y de continente en continente. Se mantenían inmóviles ante el público extranjero, y las naciones que los acogían no disponían de los datos para comprender el secreto que se escondía detrás. No reparaban en el nexo que existía entre el inicio de la estancia de los componentes del comando y las noticias que se emitían durante dicho periodo. Desde un hecho tan simple como castigar sin compasión y hasta la muerte a toda la familia del que había robado un dedo a uno de los soldados de terracota para hacerse una fotografía y colgarla en las redes sociales, hasta actos como el desmantelamiento de una central nuclear en Pensilvania, la destrucción de plantas de energía eléctrica o el envenenamiento de los principales ríos y de los mares. Nadie relacionaba estos acontecimientos con el ejército de Arcilla, pues siempre contaban con los musulmanes como chivos expiatorios, y estos cargaban con la responsabilidad del terrorismo de intensidad media o alta. Por eso daba igual que con el paso de los siglos la tierra y la vegetación hubieran cubierto la pirámide de Xiaoshen y que la hubiesen convertido en un túmulo, pues ya había cumplido con su cometido. El primer emperador no solo había logrado la vida eterna, sino que pronto también sería el amo del mundo.